Buenos días, niños y niñas de tercer grado. Iniciamos la semana 23, Juegos y estrategias para convivir mejor. La actividad, cómo influye el día y la noche en la vida de las plantas y los animales, en el área de ciencia y tecnología. Te saluda tu maestra Silvia Noemí Dávalos. Empezamos la semana con energía y muchas ganas de aprender. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Computadora personal, laptop, tablet o celular con conexión a internet, la ficha El ciclo del día y la noche y su influencia en las plantas y los animales, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Hojas de reuso o cuaderno, lápiz, lapicero y plumones. Nuestra meta, explicar de qué manera influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales. Para iniciar esta actividad, te invitamos a leer la siguiente situación y responder a las preguntas. Nancy es una naturalista que investiga junto con un grupo de vecinos la presencia de animales que transitan durante el día y la noche en los parques que rodean las casas de la zona. Algunos de los parques tienen árboles con ramas frondosas que cubren casi toda la extensión del lugar. Observamos las imágenes. Hay una lechuza, un colibrí, un gorrión. Durante las observaciones realizadas han identificado la presencia de aves, como colibríes que vuelan de flor en flor, gorriones con su canto característico, loros cabeza roja y, aunque son difíciles de observar, unas lechuzas y algunos murciélagos que han visto sobrevolar. Un colibrí. Nancy sigue observando. Debido a que el parque es oscuro y se encuentra en una zona de tránsito, el municipio decidió colocar alumbrado público. Ahora el parque está muy iluminado durante la noche y Nancy ya no observa las lechuzas y murciélagos como era habitual. Ahora vamos a responder a las preguntas. Después de leer la situación, ¿en qué momento del día crees que observaron a los loros cabeza roja y los colibríes? ¿En el día o en la noche? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es difícil de observar las lechuzas y murciélagos en el día? ¿En qué momento del día crees que realizan sus actividades las lechuzas y murciélagos? ¿En la noche o en el día? ¿Qué crees que ocurrió con algunos animales al colocar el alumbrado en el parque donde habitualmente se les observaba? ¿Crees que huyeron? ¿Por qué? Responde estas preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Muy bien, vamos a empezar a trabajar con la pregunta de investigación. ¿Cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales? Aquí te damos algunas preguntas complementarias para que puedas dar una posible respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relación hay entre el ciclo del día y la noche y las actividades que realizan las plantas y animales? ¿Todos los animales tienen hábitos diurnos? ¿Por qué? ¿En qué se parecen y diferencian los animales de hábitos diurnos y nocturnos? ¿Qué sucedería si las plantas no reciben la luz del sol? ¿Qué sucedería con la vida de los animales si se altera el ciclo del día y la noche? Diurnos significa día y nocturno de noche. A ver, ahora que ya tenemos la pregunta de investigación y algunas preguntas que nos van a ayudar, vamos a dar nuestras posibles respuestas. Escribe tus posibles respuestas a la pregunta de investigación. Puedes consultar con tus familiares también. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales?
Entonces, ahora que ya conocemos la pregunta, hemos leído la situación inicial de Nancy, vamos a dar nuestras posibles respuestas, nuestras hipótesis. Lo vamos a escribir en nuestro cuaderno. ¿El ciclo del día y la noche influye en la vida de los animales y las plantas? ¿En qué influirá? ¿En su forma de vida? ¿En sus actividades? Vas a responder y vas a dar unas posibles respuestas. Continuamos. Elabora un plan de acción sencillo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar las características de los animales. En este caso, por ejemplo, vamos a comparar las características de la lechuza y del colibrí. Segundo paso, vamos a describir qué ocurre con las plantas en el día y la noche. Tercer paso, vamos a analizar la importancia del sol para los seres vivos y las situaciones donde se generen cambios en la vida de los animales. Cuarto paso, vamos a elaborar un organizador con la información en un esquema como el que te mostramos, donde vamos a hablar de las actividades diurnas y nocturnas de los animales referente a sus características, sus actividades y a su descanso. Continuamos. Vamos a observar y comparar algunas características de las siguientes aves. La lechuza y el colibrí. Cuando vamos a leer, siempre vamos a identificar las partes de un texto. En este caso, este texto tiene un título y tiene 3 párrafos. A ver, aquí también tiene 1, 2, 3 párrafos. Empezamos la lectura. Familia de las lechuzas y búhos, paca paca. Glaucidium brasilianum. Es pequeña y mide unos 17 centímetros. Tiene la cabeza grande, la cara cubierta de plumas y 2 grandes ojos amarillos, con los que puede ver aún con poca luz. Pero no distingue colores. Su cuerpo pardo con manchas y lidias blancas está cubierto de suaves plumas que permiten que su vuelo pueda ser silencioso. Permanecen quietas por largo tiempo, cazan a sus presas de noche y descansan durante el día. Como la mayoría de las lechuzas y búhos, las pacapacas son de hábitos solitarios y nocturnos. Su hábitat son los lugares arbolados, por lo que se les puede encontrar en algunos parques. Familia de los colibríes, Amacilia costeña. Amacilia amacilia. Es pequeño y mide unos 9 centímetros. La parte posterior de su cuerpo es castaño y el resto es verde con un brillo especial. Su cola es cuadrada y su pico es recto y más largo que su cabeza verdosa. Sus ojos distinguen más colores en relación a los que nosotros podemos ver. Como todo picaflor, estas aves son sumamente llamativas en su forma de volar y por la costumbre de alimentarse de las flores, néctares y pequeños insectos que viven en ellas. Son las únicas aves que pueden volar en cualquier dirección porque sus alas rotan. Su hábitat son los lugares arbustivos, por ello es muy común verlos en los parques y jardines. Son importantes polinizadores. Su vida es muy activa durante el día. Una vez que hemos leído, vamos a encontrar algunas semejanzas. Vamos a comparar las semejanzas y diferencias de estas aves. Por ejemplo, ambas son pequeñas. Esa es una semejanza. Muy bien. Y una diferencia que podemos encontrar, ¿qué dice aquí en el primer párrafo? Que sus grandes ojos amarillos le sirve para ver con poca luz, pero no distingue colores. Y aquí nos dice sobre el colibrí que sus ojos distinguen más colores en relación a los que nosotros podemos ver. Aquí encontramos una gran diferencia y lo podemos ubicar en el primer párrafo. Entonces tú vas a subrayar algunas ideas importantes para que te puedan permitir organizar la información. Seguimos.
Después de leer el texto, vamos a establecer semejanzas y diferencias. Muy bien. A ver, acá te vamos a mostrar algunas semejanzas y diferencias que tú también vas a elaborar en tu cuaderno. Por ejemplo, respecto a la lechuza y el colibrí, que es lo que hemos leído. ¿Qué semejanzas? Que ambas son aves pequeñas. ¿Qué más? Que su hábitat son los parques arbolados. Por eso estaba en el parque que Nancy estaba investigando. Muy bien, ¿y qué diferencias encontramos? Por ejemplo, en la lechuza decía que puede ver con poca luz, pero no distingue colores. Eso estaba en el primer párrafo. Y en el caso del colibrí nos dice que distingue más colores en relación a lo que nosotros podemos ver. Interesante. Y sobre la lechuza nos dice que también descansa durante el día. Su actividad en el día ya descansa y sin embargo el colibrí en el día su vida es muy activa. Encontramos una gran diferencia. Puedes encontrar más semejanzas y diferencias y las puedes ir anotando en un cuadro de doble entrada. Seguimos. Ahora sí vamos a consultar también información en la ficha El ciclo del día y la noche en la plataforma de Aprendo en Casa. A ver, el título dice El ciclo del día y la noche y su influencia en las plantas y los animales. Como sabes, el ciclo del día se inicia con los primeros rayos del sol al amanecer. Luego el día avanza y el sol está en lo alto del cielo. Hay mayor luminosidad hacia el mediodía y termina por la tarde cuando parece ocultarse y le da paso a la noche. Los seres vivos sincronizan sus organismos al ciclo del día y la noche. Estos determinan sus patrones de sueño o descanso, alimentación y actividad. En el caso de los seres humanos, estamos despiertos y muy activos en el día, pero conforme llega la noche, nuestros cuerpos se preparan para dormir, pues requerimos reponer las energías que necesitaremos al día siguiente. Animales activos de día y de noche. Los animales necesitan la luz del sol para reconocer la sucesión entre el día y la noche. Es gracias a esto que los animales regulan sus actividades. Ciertos animales son diurnos, es decir, son más activos durante el día y otros son nocturnos, más activos durante la noche. Los animales diurnos tienen muy desarrollado el sentido de la vista y pueden distinguir los colores. Por el contrario, los animales nocturnos tienen una visión adaptada a la oscuridad. Sus ojos pueden diferenciar muy bien las formas, pero no tan bien los colores. También tienen desarrollados el oído y el olfato, como el lobo de crin, que habita en las pampas del Jit, en Madre de Dios, en Perú. Hábitos diurnos, hábitos de día. La mayoría de las aves, como el pájaro carpintero, el guacamayo, el turtupilín, los colibríes, etc., buscan su alimento, construyen sus nidos y encuentran pareja durante el día, y al atardecer vuelven a sus refugios en los árboles para descansar. Algunos animales durante el día regulan su temperatura a partir del calor del ambiente. Los cocodrilos, por ejemplo, permanecen en el agua durante la noche y en la tarde salen a la superficie para calentar su cuerpo con los rayos solares. De igual manera, una lagartija, antes de iniciar sus actividades, debe ponerse al sol para calentarse. Aquí está la lagartija, se está calentando con el sol. Hábitos nocturnos. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué animalito observas? ¿Qué reconoces? ¿Y aquí?
El murciélago. El murciélago duerme durante el día en árboles o cuevas y por la noche sale a cazar su alimento. Insectos pequeños, roedores, ranas, etc. O a recolectarlo. Frutas, hojas, néctar, etc. Algo similar ocurre con la mayoría de lechuzas y búhos. Descansan durante el día y se mantienen activos por la noche. Asimismo, la mayoría de arañas son también de hábitos nocturnos. Algunas pueden tejer sus telas al atardecer y esperar a sus presas hasta la madrugada. Interesante. Las plantas activas de día. ¿Qué quiere decir este título? ¿Que las plantas trabajan durante el día? Vamos a leer. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. Las plantas tienen la posibilidad de absorber la luz solar durante el día para realizar el proceso de fotosíntesis, que les permite fabricar su alimento, desarrollarse y crecer. Este proceso es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y para la transformación de la energía luminosa en alimento. Este es almacenado por las plantas y luego es consumido por otros seres vivos. Acá vemos la gráfica precisamente de ese proceso químico que se llama fotosíntesis, donde la luz solar es absorbida por las plantas para que ellas puedan preparar sus propios alimentos. Por eso también decimos que las plantas son autótrofas. Aquí vemos un esquema muy claro. Dice, ¿no? Produce oxígeno para respirar, para que respiremos, fabrica su propio alimento y sirve de alimento a otros seres vivos. Aquí vemos al colibrí. Miren cómo es su pico, sí. Y en otros momentos del día, muchas plantas abren sus coloridas flores por la mañana y producen la mayor cantidad de néctar para atraer a los polinizadores, insectos y aves, como la flor del tumbo, que es polinizada por un colibrí. Acá vemos unos términos muy interesantes. ¿Qué será polinizar y polinizadores? Volvemos a leer el texto o buscamos también en un diccionario. Algunas plantas despliegan sus hojas hacia el sol y las repliegan al tallo por la noche como el frejol. También hay plantas que florecen por la noche, como algunos cactus, para atraer a los polinizadores nocturnos, a los murciélagos. Tanto los seres humanos como los demás seres vivos tenemos un reloj interno o reloj biológico, un reloj de vida, un mecanismo que nos indica cuándo es de día y cuándo es de noche. Como hemos visto de manera natural, los animales y las plantas pueden mantenerse activos por lo general de día, pero otros están más activos de noche. Sin embargo, desde que se inventó la iluminación artificial, el ser humano y los animales que nos rodean han alargado la duración del día, entendiendo al día como la duración de la fase con luz. Si bien este hecho ha traído grandes avances económicos, también ha tenido efectos en la salud de las personas y ha afectado la vida de los animales. Por ejemplo, en un estudio realizado con aves de la ciudad y del bosque, los científicos han encontrado que el reloj biológico de los pájaros de la ciudad en libertad eran diferentes a los del bosque. Los pájaros de la ciudad empezaron sus actividades diarias unos 30 minutos antes del amanecer, mientras que los pájaros silvestres del bosque empezaban el día al salir el sol. Es importante tener en cuenta el reloj biológico de los animales y las plantas para evitar alterar su natural proceso de desarrollo. Qué interesante esta información ya con base científica. Ahora que ya hemos podido leer, vamos a elaborar un esquema o cuadro comparativo entre los animales
de hábitos diurnos y nocturnos. Puedes considerar sus características físicas, las actividades que realizan para obtener su alimento y mantener la temperatura de su cuerpo, entre otros. Acá tenemos el esquema y recordamos que decía que la lagartija tenía que salir a buscar el sol para calentarse. Y en el caso de los animales nocturnos como el murciélago, salen a cazar sus alimentos. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el sol. Recuérdalo siempre. Acá tenemos ya un cuadro de doble entrada que lo vas a completar en tu cuaderno. ¿De qué vamos a hablar? De las características físicas, de las actividades y del descanso. ¿Qué vamos a comparar? A los animales de hábitos diurnos y de hábitos nocturnos. Por ejemplo, aquí tenemos ya una característica, ¿no? Que los animales de hábitos diurnos tienen muy desarrollada la vista. Sin embargo, los animales de hábitos nocturnos tienen una visión adaptada a la oscuridad. Esa es una característica física. Vamos a hablar también de sus actividades. ¿Qué actividades realizan los animales de hábitos diurnos y los animales de hábitos nocturnos? Igualmente, ¿cómo es su descanso? Vas a ir completando esas características después de haber leído la ficha. Esto ya es con una base más científica. Muy bien. Vamos a continuar. Y de acuerdo a la información de la ficha, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la luz del sol para la vida de las plantas? ¿Es importante? ¿Qué nos dice la información? ¿Puedes volver a leer? Tú sabes que la relectura es muy importante y haber realizado un subrayado de las ideas que nos ofrece la lectura. ¿Qué le sucedería a los demás seres vivos si las plantas no reciben luz? ¿Crees que se pueden morir? ¿Necesitamos luz? Vas a utilizar algunos dibujos para representar las actividades que realizan las plantas en diferentes momentos del día. Acá tienes un esquema que también nos habla de cómo el sol es muy importante para la vida de las plantas y de los animales. Muy bien. Vamos bien, luego de leer, registrar y analizar la información, es momento de dar respuesta a la pregunta de investigación inicial basada en la revisión de las fuentes de información. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo influye el ciclo del día y la noche en la vida de las plantas y los animales? Vas a revisar tus posibles respuestas que escribiste y si estás de acuerdo con lo que pusiste, vas a argumentar por qué. Y si no, es el momento de cambiar o complementar tus ideas. Reescríbelas usando la información de tus esquemas, de los cuadros, de los organizadores y de la ficha para fundamentar la respuesta a la pregunta de investigación. Muy bien. Vas a reflexionar sobre lo que has aprendido y tienes acá 4 preguntas retadoras que las vas a responder en tu cuaderno. Número 1. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre el ciclo del día y la noche con relación a las plantas y animales? Número 2. ¿Qué diferencia a los animales de hábitos diurnos y los de hábitos nocturnos? Número 3. ¿Qué importancia tiene la luz solar para la vida de las plantas y demás seres vivos? Número 4. ¿Qué dificultades tuviste para establecer semejanzas y diferencias entre los animales de hábitos diurnos y nocturnos? ¿Qué hiciste para resolverla? Felicidades. Si ya respondiste y reflexionaste, hemos llegado a la meta. Recuerda, puedes tomar fotografías de los trabajos que elaboraste en la presente actividad y compartirlas por los medios que tengas a tu alcance con tu profesora. Guárdalos en tu portafolio para que luego lo utilices para presentar tu galería del día y la noche. Muchas gracias, mis niños y mis niñas, por este aprendizaje del día de hoy. Dios me lo bendiga. Un gran abrazo virtual a la distancia
y nos vemos mañana en nuestras actividades de Aprendo en Casa. Bye bye.